¿Quiénes eran los ebionitas? No lo sé, tú dime. Bueno, a grandes rasgos vamos a hablar sobre los ebionitas. El término ebionitas probablemente proviene del hebreo Ebiram, que significa pobres o pobres de espíritu, y se relaciona con la espiritualidad de los pobres de Yahvé en el Antiguo Testamento. Los ebionitas sostenían que la ley de Moisés seguía vigente y que para salvarse era necesario no solo creer en Jesús, sino también observar la ley. Esto incluía la circuncisión, el día de reposo, la celebración de las fiestas como el Pesaj, además de que rechazaban, esto sí está como que añadido de lo que sería la ley de Moisés, rechazaban los sacrificios animales, argumentando que Jesús había venido a abolir este sistema de sacrificios rituales del templo con su muerte vicaria. Entonces, Jesús venía a hacer el cumplimiento de esta parte de la Torá que era muy ritual, pero de la otra parte, perdón, que era muy del templo, pero de la otra parte ritual ética no era eso abolido, sino solamente el sistema de sacrificios del templo, de acuerdo a los ebionitas. Entonces, ellos concebían que la fe y la ley, el cumplimiento de la ley, les daría la salvación, que sería el formar parte del mundo venidero. Recordemos que el concepto de salvación que manejan en el cristianismo actual e inclusive en el judaísmo rabínico no es como tal el concepto que se tenía en ese tiempo, el cual habla de una teocracia en Israel, no en el cielo, no es algo etéreo, es algo que se iba a dar en su contexto y en su tiempo y en su tierra. Entonces, para formar parte de eso necesitaban tanto creer en el Mesías como seguir observando la ley de Moisés. Respecto a Jesús, en cuanto a su naturaleza, los ebionitas creían que era un ser humano y no un ser divino. Rechazaban, por tanto, la idea de la virginidad de María en su concepción, sosteniendo que su nacimiento fue como cualquier otro ser humano. Entonces ellos, al ver al Mesías como un mero humano, obviamente no iban a concebir que fuese engendrado de forma virginal, sino que era nacido de José y de María, simplemente que había sido elegido por Dios para ser el Mesías. Entonces esa parte de la tradición cristiana del nacimiento virginal, al menos los ebionitas no la tenían. La organización de los ebionitas era muy similar a la iglesia cristiana normal y practicaban el bautismo al momento de iniciarte o como práctica de sus rituales y la cena del Señor, que después llamarían en Eucaristía, aunque lo hacían solamente con pan y agua en lugar de pan y vino, reflejando así su tendencia ascética. Precisamente porque se identificaban con este nombre de ebionitas, llevaban una vida bastante precaria, si se puede decir así, de forma voluntaria, porque ellos de cierta forma en su cosmovisión pensaban que esto era más espiritual. Y también algo que me llamó mucho la atención es que ellos eran vegetarianos. ¿No les parece eso curioso? Por ejemplo, cuando celebraban la cena de Pesaj, se abstenían de comer el cordero o la carne o el pescado, ya que según ellos Jesús, como en los textos como tal, no se menciona después que Jesús comiera el cordero, entonces ellos asumieron con el tiempo que eran vegetarianos, que Jesús era vegetariano y no comía animales. Además de que no querían participar del sacrificio animal. Y obviamente cuando se hacía la cena de Pesaj, se sacrificaba un cordero en el templo. Así debería de ser de acuerdo a la Torah. Entonces, para no llegar a eso, comían el Pesaj sin carne. El pan y el vino también se eliminaba cada Shabbat y solamente se tomaba pan con agua. Además de que dice aquí que modificaron algunos relatos evangélicos para alinearlos con sus creencias, pues también se creía que Juan el Bautista, en vez de alimentarse con saltamontes y miel, como lo dice el Evangelio, él se alimentaba solamente con miel y tortas de aceite. Ahí le hace como una modificación.
Respecto a Pablo, aunque aceptaban a Jesús, se oponían abiertamente a las enseñanzas de Pablo, a quien consideraban un adversario. ¿Qué? ¿Qué? También una de las cosas que uno no puede comprender si no estudia tanto estos movimientos como la historia de la iglesia, no se daría cuenta el por qué Pablo se defiende tanto en sus cartas. O sea, siempre lo ves como que a la defensiva de yo también soy apóstol, a mí se me reveló, yo también tengo derecho, yo también soy y yo los enseñé porque o sea, sí, como a la defensiva. Bueno, aquí podemos entender el por qué, porque había grupos de su mismo movimiento judío mesiánico que se oponían abiertamente a él y que incluso lo consideraban enemigo del movimiento. Esta oposición se reflejaba en el rechazo de que solamente la fe en Cristo podría darles la salvación y que necesitaban la ley, y como era ese dilema con las enseñanzas de Pablo. El lebionismo tuvo una notable presencia hasta el siglo III, pero comenzó a perder fuerza y eventualmente se extinguió en la temprana Edad Media hacia el siglo IV, entre el siglo IV y el siglo VII se pierde totalmente este movimiento. Obviamente hay mucha información más que podemos agregar respecto a los ebionitas. Sin embargo, esto es como a grandes rasgos quiénes eran ellos. Entonces, sí vivían en comunidad, como les digo, era la fe y la ley lo que les daría la salvación. Gracias. Mesías para ellos era solamente un ser humano, sí, elegido por Dios para ser el Mesías, pero solamente un ser humano, nacido de hombre y de mujer, que llevaban una vida simple, eran vegetarianos, y Pablo era una persona no grata para ellos.